¿vale? En fin, me metí en un cacao aquí, en una camisa de 11 varas que no quería entrar, pero ya que me metí, pues doy mi opinión, ¿sabes? Luego que vemos cómo Dios condenó a los ángeles directamente. Secretos secretos para la curación. Los secretos para la curación que tenía Jesús los podemos ver en la imposición de manos y a través de palabras en arameo, como por ejemplo efatá, que significa se ha abierto. En la Biblia salen algunas palabras interesantes en arameo, que digamos que hacían un poco como de, no sé, como de varita mágica para hacer algunas curaciones y de esa comunicación que tenía Jesús con Dios, ¿no? Vemos muchísimas curaciones, muchas más de las que nos ofrecen en las películas. En algunas películas salen algunas curaciones, ¿no? Cuando le da la vista a un ciego, bueno, a un cojo, resucita a Lázaro, pero Jesús no solo resucitó a Lázaro, resucitó a una chavala de 12 años que estaba tumbada muerta, la resucitó ahí delante de algunas personas. Y siempre que Jesús hacía un milagro, siempre le comentaba que no se lo dijera a nadie, ¿vale? O cuando hacía algo bueno, no se lo digas a nadie. ¿Por qué? Podemos entender un por qué. Podemos entender de que Jesús quería, el premio del cielo y no el premio de la tierra. ¿Cómo se consigue eso? En la Biblia nos explica de que si tú haces algo positivo por otra persona, algo bueno, no tienes que contárselo a nadie. Eso que queda entre tú y él. Y será recompensado por Dios, porque Dios lo puede ver. Pero si tú vas propagando lo que tú has hecho, los demás serán los que te den su admiración, pero ese será el premio, la admiración de los demás, y posiblemente sea una hipocresía esa admiración, probablemente sea una envidia camuflada, admiración, ¿vale? Sin embargo, Dios no hace eso, Dios te da su verdadera admiración, ¿vale? Entonces, ese es el premio que tú te llevas por ayudar a las personas en silencio, y Jesús lo practicaba, ¿no? Bueno, y podemos ver, te digo, un sinfín de milagros que hizo Jesús, a cada cual más complicado, y muy interesante cómo hacía la imposición de manos. ¿Cómo conseguías hacer esos milagros? Bueno, principalmente porque él estaba lleno del Espíritu Santo, pero nos quedaría entender si la historia de Jesús es, digamos, algo trascendente, la historia de un Dios, ¿sabes? O sea, venir a la tierra como, o sea, encarnarse, o sea, Dios encarnarse para, darnos a entender de que hay algo por encima de nosotros, ¿no? Él lo dejó en forma de parábola, creo que fue él el que lo dijo, creo que sí, y él hablaba de que el buey era más inteligente que el ser humano. ¿Por qué? Porque el buey reconoce a su amo, pero sin embargo el ser humano no reconoce a su creador. ¿Entiendes? Y cuando se le pone delante y te hace esos milagros, no eres capaz de decir, pues mancho, este tío es Dios, ¿sabes lo que te digo? Entonces, no lo vemos, ¿sabes? Estamos ciegos. Por eso ahorita dice que el buey es más inteligente que el ser humano, ¿no? Reconoce a su dueño, ¿vale? Entonces, no sabemos, no se sabe si fue Dios quien se encarnó para hacernos llegar de que Él existe, ¿no? Para que no busquemos más, decirte, mira, sí, estoy ahí, ¿sabes? Y te lo vengo a mostrar, y te vengo a mostrar cómo hay que vivir, ¿no? Hay que amar, hay que vivir, tener una vida sencilla, en la pobreza, ¿no? No a lo mejor en la pobreza extrema, sino de una forma anárquica, pero segura, con valores, donde el ser humano sea responsable de sí mismo y no tenga que estar luchando contra otro ser humano para garantizarse un empleo y un sueldo. Pues lamentablemente estamos imbuidos en ese sistema y tenemos que sobrevivir pues intentando cambiarlo con el engranaje pues de punto en punto, ¿no? Poquito a poco. Pues eso, ya te digo, te invito a leer los milagros de Jesús en la Biblia, que son impresionantes, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, también comentar de que Jesús al encarnarse tampoco, hacía cosas o sea, cosas sencillas a la hora de vivir. Él se fue 40 días y 40 noches al desierto, ¿sabes? Eso es para potenciar su poder de curación en la tierra, ¿no? Porque aunque sea un Dios, cuando tú vienes a la tierra, a lo mejor estás limitado por una serie de circunstancias, o a lo mejor no. Por lo tanto, ahí cuando tú ves que una persona se va 40 días al desierto a orar, entonces ya se pone un poco en tela de juicio si Jesús fue Dios también. Que formase parte de Dios, sí, pero que fuese un Dios en sí mismo, no. Porque a lo mejor en la Trinidad, si la Trinidad fuese aceptada, podríamos ver que es un ser autónomo, pero no independiente. O sea, Cristo era autónomo, pero no independiente de Dios.
Entonces, podemos entender de que su fuente de poder proviene de Dios, ¿vale? Entonces, ese hombre realiza una serie de actos, pero él mismo explica, por ejemplo, cuando saca unos demonios, que cuando saca esos demonios, le pregunta por qué los apóstoles no han podido con ese demonio. Y entonces él explica que para ese tipo de demonios es necesario el ayuno y la oración. Mucho ayuno y mucha oración. Por lo tanto, es lo que hizo en los 40 días, fue ayunar y rezar. Por eso te hace un ser diferente, un ser más potente, lo que es el ayuno, te eleva, te da poderes curativos, una conciencia más limpia, más sana. Dios puede venir a residir a tu corazón, porque si tú estás 40 días en ayuno, en un desierto, no tienes karma negativo, o sea, equilibras tu karma en positivo, no tiene una limpieza de pensamiento bastante grande, superando tentaciones, no dándole, digamos, ningún antojo al cuerpo, ni siquiera comida, nada. Entonces ahí es cuando viene Dios y entra en tu corazón, ¿vale? Cuando está limpio. Por lo tanto, llegamos a entender de que Jesús quizás podría haber sido un hombre digamos, muy evolucionado, o la encarnación del Hijo de Dios también, o sencillamente el mismísimo Dios. Porque también, eso ya es una teoría mía, porque puede ser, digamos, que no es así, ¿no? Pero hubiese sido muy romántico que Dios hubiese muerto por nosotros, ¿sabes? De demostrar que, a pesar de que es Dios, Él muere por su creación, ¿sabes? Sería una gran historia, ¿no? Se muere de amor por nosotros. Vamos a intentar ahora, bueno, espera, tengo algunos secretillos más por aquí. ¿Cómo permite Dios? Tú luego te explica de cómo permite Dios que actúe Satán y por qué. Te lo explica, ¿no? Tanto que le preguntas por qué hay tantas maldades en este mundo, en la Biblia te lo explica, ¿vale? Que Dios permite, ¿vale? Y estamos en esa parte en la que Dios ahoga, pero no mata, ¿vale? Dios no mata, ¿vale? Entonces, ese es otro secreto de la vida, de la eternidad, ¿vale? Pero esos son ya para iniciados avanzados. Sobre cómo te cambia, sobre ¿cómo lo apunta aquí? Sobre cómo te condena la lengua, tu lengua. En Santiago, en la epístola de Santiago, puedes llegar a entender cómo la lengua es el mayor de los males. A veces pensamos que es el dinero, pero no, es la lengua. Esto que tienes aquí. La lengua que llega casi del corazón hasta aquí. O sea, tiene conexión con el corazón, casi, ¿no? Pero está muy cerca, ¿no? Parece que como que viene de ahí, ¿no? Lo que tú hablas, ¿no? Más que del cerebro. Curioso, ¿no? No, científicamente no es así, pero es curioso. Digamos que hay un indicativo que la lengua está más cerca del corazón que del cerebro, ¿vale? Por lo tanto, llegamos a entender de que la lengua te puede condenar. Lo que tú digas tendrá unas consecuencias, sí o sí. Y Dios perdona, pero las consecuencias siguen su curso. Les recomiendo leer Santiago, ¿vale? Leer Santiago en el Nuevo Testamento y ya verán que van a encontrar ahí muchísima sabiduría. Bueno, y bueno, sobre los demonios internos, lo que había hablado de la curación y de cómo Jesús se cuenta con un poseído que cuando porque Jesús veía a los otros demonios, o sea, Jesús veía la verdadera forma de los demonios y los demonios lo veían a él y lo reconocían. Por lo tanto, podemos llegar a entender de que a lo mejor ya los demonios, al conocer a Jesús, ya digamos que sabían de dónde venía. O sea, la luz que tenía Jesús encarnada probablemente venía de un lugar superior en donde ya era conocido. Por lo tanto, a lo mejor no era un vulgar humano, sino la encarnación de Dios a través de su Hijo. Entonces ya vamos conociendo más pistas, ¿no? Sobre quién era Jesús, ¿no? Y entonces le dice al demonio, bueno, le pregunta su nombre, porque
digamos, de tener una jerarquía. Y le pregunta su nombre, y el demonio le contesta, Legión, porque eran muchos demonios dentro de un hombre totalmente atribulado, loco, totalmente. Y Jesús, antes de echarlo, le muestra su misericordia, entre comillas, porque los demonios le piden misericordia a Jesús y le dice, por favor, no nos eches, no nos condenes, déjanos irnos a esos cerdos que están ahí para albergar, para vivir dentro de ellos, ¿no? Y Jesús le dice, váyanse, y les deja vivir en los cerdos, entre comillas. Y ese hombre queda liberado. Los cerdos, inmediatamente después de ser poseídos por los demonios, saltan a un risco, se tiran, ¿vale? Y entonces la gente del pueblo le dice que por favor no quiere que Jesús esté allí, porque para ellos era una pérdida de perder todos esos cerdos, ¿no? Pero el hombre queda limpio. ¿Qué podemos entender con esta metáfora o con esta historia? De que, uno, en tu recipiente alberga el demonio. Si no limpias tu cuerpo, van a recibir demonios. Si tú tienes vicios, si tú tienes rutinas, malas rutinas, malas costumbres, malos pensamientos, en ti va a habitar un demonio o más. ¿Por qué? Porque se alimentan de ellos, ¿vale? Su misión es destruirte, condenarte, como ellos. Entonces, es lo mismo que otra persona. ¿Tú no has visto cuando tienes malas influencias de modo carnal? La mala influencia sabe que está condenada, él lo sabe por dentro, pero intenta llevarte, que te vengas con él a la condenación. El que te dice, fúmate un porrito que no pasa nada, él sabe que está haciendo mal, pero quiere que lo hagas tú mal con él para no estar solo. ¿Me entiendes? Y luego de ahí, al siguiente paso, hay muy poco. Y luego ya, para haberte tirado en la calle, un par de años. Y luego la gente dice, eso a mí no me puede pasar. Sí te puede pasar, y te pasará. ¿Por qué? Porque estás pecando, porque estás yendo contra Dios. Cuando tú coges hábitos perversos, estás yendo contra de Dios. ¿Vale? Somos la antítesis de Dios. Y eso es lo que nos intenta enseñar, de que tenemos que estar más afín a su persona que a su palabra, porque es nuestro creador y se merece un respeto. ¿Vale? Eso de que dicen, no, yo soy libre pensador y libertinaje, yo tengo que ser libre. No. Estás bajo las normas de una persona que te ha creado. Si tú quieres ser libre, vas a hacerlo en el lugar donde están los condenados. Es como lo de aquí. En la cárcel están las personas que se pasaron de libertinaje. Están condenados. Por lo tanto, en el mundo espiritual también hay condenados. Y con una condena muy dura. Y bueno, y luego encontramos, tenía aquí el secreto de la vida. Vale, el secreto de la vida. El secreto de la vida es la eternidad. Por lo tanto, podemos ver que en la Biblia hay una incongruencia, o que nos puede parecer una incongruencia. ¿Qué nos parece una incongruencia? Pues que Matusalén viviese 900 y pico años. Bueno, no solo Matusalén, un montón de personas vivían hasta los 1000 años. No hay cuerpo que aguante eso. Por lo tanto, como no hay cuerpo que aguante eso, tendemos a pensar, cuando lees la Biblia, de que esa persona llegó hasta los 60 años, 70, ya empezó a envejecer y duró así viejecito hasta 1000 años más. Eso es lo que nos puede llegar a primera vista. Pero si tú tienes un conocimiento avanzado sobre la vida y sabes que tú eres una persona eterna, o sea, un ser eterno, nos podemos encontrar de que Dios nos puede ofrecer el mundo, un mismo mundo, pero de muchas maneras. No solo en esta visión personal, sino que, por ejemplo, encontramos de que si una persona se tira de un edificio, o si una persona comete un suicidio, o si una persona se quita la vida, o si una persona tiene un accidente y muere, esa persona puede tener una continuidad. Por lo tanto, la Biblia nos está velando o desvelando que la persona puede estar 1000 años encarnada, por ejemplo. Cuando tú estás 1000 años encarnado, quiere decir que tú falleces en un lugar y puedes aparecer en otro lado, continuando esa vida, pero con los mismos acontecimientos y con los mismos personajes. Por eso, a lo mejor la Biblia le está revelando que eso existe. Llámalo multiverso, ¿vale? O multicamino.
¿vale? Porque tiene más sentido de que esa persona haya tenido un trayecto divino, carnal, durante 1000 años, pero con una forma, digamos, adecentada, ¿vale? Puedes llegar a ser un señor mayor, pero mantenerte de una forma adecentada, o también quizás Dios paraliza el proceso de envejecimiento y a lo mejor quedas como un anciano. Puede ser las dos opciones, o el multicamino, multiverso, o digamos, estar en un mismo lugar muchísimos años, también se puede dar, pero yo soy más de la opción de multicamino, que ya lo hemos hablado en muchísimos vídeos que hicimos en Alejandría, pero que nos fastidiaron el canal. Un canal que desapareció sin tener strike, sin tener malos comportamientos en la comunidad, nada, o sea, nada, desapareció de la noche a la mañana. Por algo será, ¿me entiendes? Entonces, lo que estamos viendo es que tenemos unos misterios que resolver en la Biblia que están muy interesantes para las personas que quieran ver detrás del velo, ¿vale? Y bueno, con esto terminamos. Se me ha hecho extenso el vídeo, pero me apetecía hablar hoy, estar con ustedes y que ustedes estén conmigo, ¿vale? Nos vemos en el siguiente programa y que pasen buen día. Chao.